Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a compartir el tutorial para tejer este árbol navideño. Está tejido en la técnica de ganchillo crochet. Y bueno, este arbolito lo tejí en color verde, lo podemos realizar también en color blanco, ya en el color que ustedes quieran. Está tejido con hilo de algodón, es muy fácil de tejer. Y bueno, si este arbolito les gusta y quieren aprender a tejerlo, no se pierdan a continuación el paso a paso. Voy a tejer con hilo de algodón en color verde. Voy a necesitar un poco de hilo en color café, esto es para la base. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros. Necesitamos una cinta métrica. Miren, yo voy a usar este cono, que es de los que tengo de mis hilos. Entonces voy a usar uno de estos. Pero si ustedes no tienen uno como este, pueden formarlo con un cartón. De esta manera. Y bueno, este es el que voy a usar. Este tiene una medida de 18 centímetros y tiene 21 centímetros y medio. Para que más o menos se den una idea. Para la estrella podemos utilizar hilo blanco, hilo amarillo o dorado, del que ustedes tengan. Vamos a necesitar pegamento, ya sea silicón frío o caliente. Yo aquí en este caso tengo este adhesivo multiusos. Necesitamos tijeras y vamos a necesitar adornos. Ustedes pueden ocupar de estas cuentas, ya sea plateadas, doradas, al color que ustedes quieran. Podemos usar también cuentas que reciclamos de los collares. Pueden usar botones, pueden usar pompones, lo que ustedes tengan a la mano o quieran ponerle a su arbolito como adorno. Voy a estar ocupando este carrete para la base. Este es un carrete que tengo de esta cola de rata. También vienen en cintas y listones. Y este carrete lo que hice fue recortarle un poco a la medida que quedara en la parte del cono, que pudiera entrar en el cono. Y ya después que se le recortó aquí, le puse esta tapa para que le dé aquí un poco más de estabilidad al cono, para que no se mueva. Entonces esto es lo que voy a necesitar, pero también pueden usar un tubo de estos que traen las hilazas, y también de la misma forma lo pueden poner así nada más y ya les queda como una base. Lo mismo, este lo pueden forrar igual como lo vamos a hacer con la otra base. Y una aguja para estambre. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de nuestro cono. Vamos a ir con una hebra larga. Vamos a tomar aquí la punta, ponemos así de esta manera y vamos a ir envolviendo nuestro cono. Yo aquí lo hice aproximadamente a 1 centímetro entre línea y línea. Entonces fui envolviendo de esta manera, dejando así esa separación aproximadamente de 1 centímetro. Ahí se puede ver. Fui dando vueltas y vueltas hasta llegar a la parte de abajo. Vamos a suponer que ustedes ya llegaron aquí a la parte de abajo dando todas sus vueltas. Van a cortar aquí su hilo y ahora esta será la medida con la que van a trabajar. Van a hacer una tira de cadenas de ese mismo tamaño, al tamaño que ustedes tienen la medida de su hebra. En mi caso fueron 2 metros con 30 centímetros. Empiezan con una cadena reforzada y de ahí van a continuar haciendo cadenas hasta tener el tamaño de la tira que ustedes formaron. Como les digo, en mi caso fueron 2 metros 30. Entonces una vez que ya lleguen hasta tener esa cantidad de centímetros, una vez que llegué a esa medida haciendo cadenas, que fueron los 2 metros 30, entonces hacen 2 cadenas más y hacen una lazada.
van a ir de donde está el gancho, 1, 2, 3, en la cadena 4 hacen una vareta, es decir, van a sacar de 2 en 2. Y así, en cada una de las cadenas van a ir tejiendo una vareta. Así, de esta forma. Van a continuar hasta terminar de tejer toda su tira de cadenas, haciendo una vareta en cada cadena. Aquí ya tengo tejida toda mi tira de varetas. Entonces, una vez que ya tenemos tejida esta primera hilera, vamos a trabajar la segunda hilera, que es donde vamos a realizar la puntada. Para trabajar la hilera número 2, empezamos con 2 cadenas, 1, 2. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Ahora tejemos 3 cadenas para formar un picot, 1, 2, 3. Ahí donde termina el punto alto, pasamos y hacemos un punto deslizado. Con eso ya formamos el picot. Hacemos una cadena y ahora vamos a hacer un punto alto doble, ahí en ese mismo punto. Para hacer el punto alto doble sacamos 1, 2, 2 y 2. Ahora hacemos un punto alto triple, hacemos entonces 3 lazadas. Y en el mismo punto pasamos y sacamos 1, 2, 2, 2 y 2. Sobre el primer punto alto triple debemos tejer también un picot. Hacemos 3 cadenas y sobre el punto alto un punto deslizado. Vamos a hacer otro punto alto triple, entonces hacemos 3 lazadas y en el mismo punto pasamos y hacemos y vamos a tejer el punto alto triple, sacando 1, 2, 2, 2 y 2. Ahora tejemos un punto alto doble, hacemos 2 lazadas, pasamos, sacamos 1, 2, 2 y 2. Una cadena y tejemos ahora un punto alto normal, todo en el mismo punto. Sobre el punto alto normal debemos tejer un picot, hacemos 3 cadenas y ahí el punto deslizado. Tejemos 2 cadenas y en el mismo punto un punto deslizado. Y con esto ya tenemos nuestro primer motivo. De un motivo a otro vamos a ir con punto deslizado. Entonces pasamos en los siguientes 4 puntos. 1, vamos al siguiente, 2, vamos al siguiente, 3 y vamos al siguiente. Ahí ya tenemos los 4 puntos deslizados. Sobre este cuarto punto, y así vamos a hacer cada 4 puntos, vamos a trabajar el motivo. Vamos a iniciar igual con las 2 cadenas, después el punto alto normal, que es donde vamos a tejer nuestro picot. Para eso hacemos las 3 cadenas y ahí sobre el punto alto un punto deslizado. Ya que tenemos el picot, hacemos una cadena. Ahora 2 lazadas para formar un punto alto doble. Hacemos el punto alto doble. Ahora 3 lazadas y tejemos un punto alto triple. Y sobre el primer punto alto triple debemos tejer un picot. Hacemos 3 cadenas, sobre el punto un punto deslizado. Hacemos el segundo punto alto triple, para eso hacemos 3 lazadas y tejemos el punto alto triple. Ahora 2 lazadas para formar un punto alto doble. Una cadena, un punto alto normal. Sobre el punto alto normal nos corresponde hacer un picot. Para eso hacemos las 3 cadenas y sobre el punto alto un punto deslizado. Terminamos con 2 cadenas y en el mismo punto un punto deslizado. Ahí tengo el segundo motivo. Así vamos a ir trabajando cada uno de los motivos de la misma forma y como ya les dije aquí, entre motivo y motivo nos vamos a deslizar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahí vamos a iniciar el siguiente motivo. Esto lo vamos a hacer cada 4 puntos, deslizándonos después de cada motivo al punto 4 y así. Trabajamos ahí nuestro motivo y continuamos hasta el final de la hilera. Aquí ya llegué al final de la hilera, ya hice la cadena reforzada y voy a cortar esta hebra.
ustedes ya van a ver cómo se les va a ir formando estas hojitas. Aquí ya tengo toda esta tira tejida, que como ya les había mencionado es de 2 metros con 30 centímetros. Hasta aquí queda terminada esta parte, que es la parte que va a formar nuestro árbol. Ahora vamos a tejer la estrella. Para trabajar la estrella voy a usar este hilo, en este caso es estambre. Este estambre que trae una hebra metálica, entonces no sé si se aprecia ahí el brillo que tiene. Entonces con este voy a trabajar la estrella, y usando el mismo gancho, el de 2 milímetros, voy a hacer aquí un aro mágico y vamos a pasar nuestro gancho de esta forma. Aquí vamos a hacer una cadena y hacemos un medio punto. Tejemos 2 cadenas, 1, 2, hacemos una lazada y tejemos un punto alto. 2 cadenas y tejemos un medio punto. De esta forma vamos a hacerlo otra vez hasta tener 5 puntas como esta. 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y medio punto. Tengo el segundo. 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y medio punto. Y así voy a continuar hasta tener las 5 puntas. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a ir al primer medio punto y ahí hacemos un punto deslizado. Y ahí tenemos un punto deslizado. Con eso cerramos esta hilera. Vamos a ajustar la hebra del centro de nuestro tejido. Aquí ya voy a rematar esta hebra. Hago aquí un nudo y ahora la voy a perder aquí en el tejido. Ya corto ahí. Ahora voy a iniciar la hilera número 2. Hacemos una cadena y aquí donde tenemos las 2 cadenas, en cada una de estas puntas tenemos 2 cadenas, punto alto y 2 cadenas. Donde están las 2 cadenas vamos a hacer un medio punto. Hacemos una lazada y donde tenemos el punto alto vamos a hacer una media vareta. Entonces pasamos ahí y después pasamos por las 3 cadenas. Hacemos 2 cadenas más y donde tejimos la media vareta hacemos 2 medios puntos, 1 y 2. Nuevamente aquí donde está las 2 cadenas hacemos un medio punto. Ahí ya tenemos la primera punta. Vamos a ir aquí a donde tenemos el medio punto y hacemos ahí un punto deslizado. Ahora tejemos nuevamente lo que hicimos aquí, una cadena, donde están las 2 cadenas, hacemos un medio punto, lazada y donde está el punto alto vamos a tejer una media vareta. Ahora 2 cadenas y donde está la media vareta que acabamos de realizar vamos a hacer ahí 2 medios puntos, 1 y 2. Nuevamente donde están las 2 cadenas un medio punto y así vamos a continuar haciendo la estrella, cada una de nuestras puntas de la misma forma. Donde está el medio punto de la hilera anterior pasamos con un punto deslizado. Donde están las 2 cadenas hacemos un medio punto, lazada y donde está el punto alto una media vareta. 2 cadenas y sobre la media vareta 2 medios puntos, 1 y 2. Donde tenemos las 2 cadenas un medio punto. Y así en cada una de las puntas hasta terminar la número 5. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. En las 2 cadenas hago el medio punto y voy a terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Ahí hago una cadena reforzada y ya puedo cortar esta hebra. Corto ahí y ahora voy a ocultar mi hebra aquí en la parte de atrás
paso en uno de los puntos, hago una cadena y ahora voy perdiendo aquí en el tejido y corto mi hebra. Y como pueden ver, aquí ya tenemos la estrella bien formada. Por eso les recomiendo que sea un hilo grueso para que quede de esta manera, nos quede más rígido nuestro tejido. Y bueno, aquí está ya terminada la estrella. Vamos a empezar a formar ya nuestro árbol. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir pegando nuestro tejido en nuestro cono. Vamos a buscar primero el derecho de nuestro tejido. El derecho lo van a identificar de manera que las hojitas se van a formar hacia arriba. Si ustedes lo ponen así, las hojitas se van hacia abajo. Como pueden ver, se doblan hacia abajo y en nuestro derecho se doblan hacia arriba. Miren, lo primero que vamos a hacer es medir nuestra tira que ya tejimos y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esto antes de pegar, para que ustedes verifiquen el espacio. Vamos a poner la primera tira y de ahí nos vamos a ir subiendo más o menos el centímetro, que fue lo que nosotros vimos entre una línea y otra, y así hasta la parte de arriba. Si ustedes ven que les queda, que les sobra mucho, mucho tejido, entonces lo van haciendo más cerquita, o lo contrario, si ustedes ven que les falta, entonces dejan un poquito más de espacio. Eso ya va a depender de cada quien. Entonces eso ustedes ya lo van a ir checando antes de pegar, y ya cuando ustedes ya midieron que ya les queda exactamente bien, entonces sí, ya pueden ir poniendo y pueden ir pegando. Aquí ya terminé de colocar todo el tejido en el cono, así es como queda. Ahora vamos a colocar la estrella. Lo que voy a hacer aquí es que le voy a poner esta figura que tengo. Lo pueden dejar así si ustedes quieren. Aquí les muestro, miren, así es como queda. La pueden dejar así. Yo le voy a poner ustedes le pueden poner un moño. Aquí entre los dos le voy a colocar el palito. De esta manera lo voy a pegar aquí para después poder colocarlo aquí. Entonces esto es lo que voy a hacer ahorita, pegar el palito aquí de esta manera. Una vez que ya le puse aquí el palito a la estrella, entonces ya la podemos colocar aquí al centro. De esta manera, y ya usando las cuentas que tenemos vamos a ir colocándolas como esferas. Entonces le ponemos un poco de pegamento y las vamos poniendo de esta manera, y así vamos a continuar hasta terminar de decorarlo. Aquí, para tejerle el forro en la parte de la base, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dependiendo de la base que ustedes le vayan a poner, van a hacer la tira de cadenas. En este caso, como les había mencionado, voy a poner esta. Entonces voy a hacer una tira de cadenas, que en este caso fueron 16 cadenas, y después voy a hacer hileras de puntos altos hasta que logre cubrir aquí. Y en este caso fueron 7 hileras de puntos altos. Lo mismo van a hacer con este otro tubo. Van a hacer la cantidad de cadenas que necesiten para esta medida. Aquí serían como 14 aproximadamente, y van a hacer la cantidad de hileras que sean necesarias para cubrirlo. El segundo paso va a ser el mismo. Entonces, ya que tienen ustedes el tamaño que cubre el tubo o la base con la que van a trabajar, ahora vamos a hacer la parte del círculo. Para eso vamos a tejer. Aquí vamos a hacer ahora 3 cadenas para formar un punto alto, y en cada punto vamos a hacer 5 puntos altos. Aquí ya tengo 2 con las 3 cadenas que tejí. Hago el tercero, el cuarto y el quinto. Ya tengo aquí 5 puntos altos. Paso al siguiente punto alto y hago lo mismo, 5 puntos altos. Y así voy a hacer en cada uno de los puntos altos. Voy a tejer 5 puntos altos hasta llegar al otro extremo. En cada uno 5 puntos altos. Ya que tengo aquí los 5 puntos altos, voy a girar el tejido y ahora voy a hacer 3 cadenas para formar un punto alto. En el segundo punto hago un punto alto. Voy a hacer 4 puntos altos
y en el punto 5 voy a hacer 2 puntos altos, es decir, un aumento, y así continúo. 4 puntos altos, 1, 2, el siguiente, el tercero, en el siguiente el cuarto y en el siguiente 2 puntos altos en ese mismo punto, y así continúo hasta llegar al final de la hilera. 4 puntos altos y en el punto 5 el aumento. Aquí al final de la hilera terminamos con el aumento. Ahora vamos a medir nuestra base. En mi caso, con estas 2 hileras será suficiente para cubrir tanto la parte del tronco como la parte de la base. Lo que voy a hacer aquí es una cadena reforzada y voy a dejar larga esta hebra para coser. Aquí ya tengo entonces la hebra en la aguja y lo que voy a hacer es colocarla aquí, ya la base. Vamos a coser. Les voy a mostrar aquí sin la base para que ustedes puedan ver cómo vamos a coser. Vamos a ir tomando una gasita de cada lado. Tomamos una de un lado. Aquí pueden ver que la cadena tiene 2 gasas. Vamos a tomar una de cada lado. Pasamos ahí y pasamos en la otra de la misma forma. Tomamos la otra gasa y pasamos. Luego, aquí les voy a hacer el ejemplo, pasamos ahí. Luego tomamos la otra de esta manera, hacia arriba, y después la otra hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y así vamos a ir en cada uno de los puntos hasta llegar a la parte de arriba. Pero eso va a ser sobre nuestra base. Cualquiera de las que estemos ocupando vamos a hacer lo mismo. Una vez que ya terminé de coser esta parte, ahora lo que voy a hacer es ponerle pegamento aquí ya para asegurar el tejido, y lo mismo aquí para colocarlo aquí en el árbol. Una vez que ya colocamos todas las piezas, así es como nos queda. Es muy fácil de realizar, lo único que es un poquito tardado es tejer toda esta tira en color verde, pero la puntada es muy sencilla. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho, y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.